Muy buenos días o tardes o noches, dependiendo de donde nos encontremos. Bienvenidos a nuestra edición de hoy del programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy, auspiciados por Sedes y el Observatorio de la Diáspora Venezolana, transmitiendo desde la ciudad de Miami a través de la plataforma, ojo con eso, desde que ellos se encuentran en Ciudad de México. Bien, la semana pasada yo no estuve con ustedes porque me encontraba en la ciudad de Washington, precisamente participando en una cumbre sobre trata humana y refugio, que estuvo en realidad bien interesante. Así que con ustedes hoy les habla doña Viviana Pacheco. Y don Alejandro Oropesa. Bien, hoy teníamos... Se ¿Ah? extrañó la semana Me pasada. extrañaste, me parece. Claro que sí, ¿contra quién hablaba? Tuve que hablar de corrido, inventándome un interlocutor. Muy bien, bueno, ya recobremos ¿cómo es que se llama? La parte dialógica de Claro, nuestro programa. Sí, bien, habíamos acordado hoy invitar a Tomás Páez, pero Tomás Páez se encuentra aquí leo, en un encuentro internacional sobre movilidad poblacional en América del Sur, que se está ejecutando en la Universidad de Roraima allá en Brasil. Y bueno, quién sabe qué inconvenientes habrá tenido o compromisos habrá tenido, ¿verdad? Que como se dice en cristiano, en criollo, nos dejó con los crespos hechos. Pero no importa porque lo volveremos a invitar para la semana que viene, así que no se va a escapar de nosotros. Y bien, en el tema que nos ocupa y que hemos decidido en estas últimas semanas como que abordar, alrededor del tema de los procesos electorales en América Latina, pues bien, el Observatorio de la Diáspora Venezolana ha ejecutado un estudio global sobre propensión a la participación de la diáspora venezolana, que está dividido prácticamente en dos segmentos: la disposición a participar de los grupos migrantes en las comunidades de acogida o en las ciudades y en los países de acogida, y por otra parte, la propensión a participar en los procesos políticos, ciudadanos que se dan en la propia Venezuela. ¿Ok? Entonces, este es un estudio realizado por el Observatorio de la Diáspora Venezolana, que se ejecutó hasta finales del año pasado con una muestra, como les dije, a nivel global, de más de 1.000 y tantas personas en el mundo, ¿no? En el mundo entero. Y ese estudio, los resultados de ese estudio, es muy pertinente analizarlos, y en realidad acá estamos anunciando de que esa presentación de los resultados del estudio se va a hacer entre la primera y segunda semana de abril. Sucesivamente vamos a hacer algunos eventos, algunos vía online, algunos en Miami, otros desde España, otros desde Buenos Aires, en fin, etcétera. Es un estudio que creo que es bien interesante para, como dicen por ahí, morder la realidad de hoy en el caso venezolano, y por supuesto nos sirve de ejemplo de otras diásporas alrededor del mundo, sobre todo se puede decir como en esa desate de furias que ha habido en los últimos días en Venezuela, o en las últimas horas en Venezuela, por parte del régimen, que, Mm. o sea, no se puede decir que está mostrando su cara porque siempre la ha mostrado, pero que digamos como que ha perdido toda la vergüenza Sí, yo y, diría eso, ¿no? Como sin y ningún pudor, ¿no? sin ningún Mm. pudor. Entonces, bueno, vamos a hablar Mm. un poco de eso. Y bueno, Viviana, para empezar en esta parte dialógica que extrañaste el programa pasado. Sí, me parece interesante, quizás poder, porque veníamos retomando un hilo de la conversación, el último programa que hicimos juntos, a raíz de la pregunta que nos hacíamos de qué pasa con la movilización ciudadana, ¿no? Y si lo llevamos al caso venezolano, que desde fuera se observa
una ausencia de movilización ciudadana, ¿no? Como lo que observamos es este aumento de represión, pero en las esferas políticas de los representantes políticos, etcétera. Pero, por ejemplo, no se ven manifestaciones, no se ve movilización social. Entonces era una pregunta que nos hacíamos hace rato. Ujú, Y también se engancha con el programa de la semana pasada en que se han ido observando las generaciones más jóvenes en países más bien como del primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, ah, Corea del Sur, etcétera, un nuevo gap entre los hombres y mujeres en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que las mujeres tenderían a votar por iniciativas mucho más liberales y los hombres estarían volviendo a iniciativas mucho más conservadoras. O sea, es otra tendencia del tipo de percepción de la sociedad, de la política y de las tendencias de participación. Entonces se engancha dentro de esas preguntas. Eso es como lo primero que me surge, ¿no? Entonces, la pregunta inicial para ti. ¿Cuál es la pregunta o el problema que motiva la realización de este estudio? mira, básicamente es determinar, hay una cosa, o sea, en Venezuela existe una cultura política sustentada en la creencia de que los problemas sociales, que los problemas del país se resolvían por vía del voto. O sea, había una gran confianza en la institución del voto como mecanismo para avanzar y renovar pactos sociales, etcétera. O sea, era un punto allí. Por otra parte, en Venezuela, en buena medida, todos los venezolanos consideráramos en un porcentaje de nosotros, más del 90% tradicionalmente a lo largo del tiempo, que asociábamos democracia con libertad. Ujú, Lo que definía democracia era libertad. Ya después, al entrar a conceptualizar o a definir libertad, eso era harina de otra petaca, pero se asociaba con libertad. Ahora bien, ¿qué pasaba? Que sustancialmente esa, esa, ese depósito de esperanza hasta cierto punto en el voto se basaba en un aspecto fundamental, que era la confianza institucional hacia las autoridades encargadas de gestionar el voto. En un primer momento el Consejo Nacional Electoral, posteriormente eso le cambiaron de nombre, etcétera. Pero digamos que los presidentes de esa institución en Venezuela gozaban en realidad de muchísima confianza, de muchísima credibilidad. Eran hombres muy serios y mujeres muy serias las que estaban al frente de ese organismo y gozaban de una autoritas ujú, en, dentro de la población venezolana. Entonces ahorita se nos ocurrió, dado que la modificación de lo que precisamente Tomás ha venido bautizando como el tema de una nueva geografía en Venezuela, en donde más ahora, porque ahora las cifras de migrantes venezolanos se acercan casi a los 9 millones, estamos hablando de 8.800.000 venezolanos en el exterior, Dios lo mío, cual viene a ser más un del país. 30% de la población venezolana en el exterior, en donde no es necesario hilar muy fino para llegar a la conclusión que el, la posibilidad de participación de los venezolanos que se encuentran en el exterior es determinante en Ujú, función de un resultado electoral, porque tienes claro. un tercio de la población afuera. Ahora bien, eso hay que cocinarlo muy lento, porque resulta ser que de esos casi 9 millones de venezolanos que están en el exterior, solamente 140.000 se encuentran habilitados para votar en algunos países. La mayoría de esos 140.000 venezolanos que están habilitados para el votar se encuentran además un buen porcentaje de ellos en Estados Unidos, en donde no podemos votar porque no existe consulado. Consulado, claro. Por lo tanto, el hecho de que el régimen venezolano, ahí hay que caracterizarlo de dos maneras. El régimen venezolano prácticamente irrumpe
en la institucionalidad del órgano electoral venezolano y lo Mm. desarticula y lo convierte en un ministerio a favor del régimen que acompaña las sinvergüenzuras y los procesos de desmantelamiento de la institucionalidad, lo cual se ha visto y es, pero que demasiado evidente en los últimos días, en donde régimen nacional, Consejo Nacional Electoral, es decir, autoridad electoral, y por otra parte, la Fiscalía General de la Nación desataron una persecución a candidatos, a la propia población y a los partidos políticos en medio de un desmantelaje final de la cuestión. La razón, una sola. ¿Cuál es la razón? La razón es que si el gobierno se mide en elecciones abiertas, pierde. No, claro. Punto. Porque tiene más de un 80% de rechazo. Entonces, este estudio lo que viene a indagar es esa propensión, ¿verdad? Determinar en qué medida los venezolanos que estamos en el exterior seguimos creyendo o cuál es el nivel de creencia en el voto para atender y avanzar en los problemas públicos, en la atención de los problemas públicos de Venezuela, que no son pocos. Y por otra parte, verificar los niveles de confianza y de expectativas con respecto a la institucionalidad, tanto en Venezuela como en el país o comunidad de acogida. Cuando dices Entonces, tanto en Venezuela, ¿te refieres a la gente que vive en Venezuela o a no. la gente que estando fuera tenga confianza en los procesos al interior de Venezuela? Al Esa es la interior pregunta, de ¿no? Venezuela. Ese es. Y por el otro lado, los venezolanos que están fuera con respecto a las instituciones de los países que los acogen Ok. y su propensión a participar allí. Pues nos conseguimos una sorpresa. La sorpresa es que, bueno, no es sorpresa que en los niveles de confianza en la institucionalidad venezolana, en líneas generales, son Me negativos. imagino, claro. ¿Ok? Y por otra parte, en el país de acogida tienen niveles positivos. O sea, hay una confianza en la policía, en las autoridades locales, etcétera. Y eso apuntala o se asocia entonces a una disposición del venezolano, primero, a integrarse y en segundo lugar, a participar en procesos en los cuales pueda tener oportunidad de participar. Muy interesante. Vamos a dejar como instalada la duda para el próximo programa. No, no tienes que contestarlo hoy, pero me imagino que hay un ranking de eso, ¿no? De cuáles son los países que tienen mayor Sí, cantidad de inmigración venezolana y dentro de, además, hacer un ranking de cuáles son los países que se muestran más confiables para la exacto. población migrante, ¿no? Sí, eso lo vamos en cuando presentemos los resultados del estudio, eso es un tema categórico. Mm. Pero lo otro que sucede, y ahí es donde viene la sorpresa, es que independientemente del nivel negativo de confianza que existe por la institucionalidad pública venezolana, los venezolanos en el exterior estamos dispuestos a participar Ok. en procesos electorales en los cuales tengamos derecho. Eso se traduce, hilando fino, en que independientemente de que la confianza es negativa y la propensión positiva, este, emerge una palabra, esperanza. Ujú. Emerge la palabra esperanza como, digamos, justificativo ¿Y de se que indaga en el estudio? ¿Se indaga qué no se significa, indaga, no se qué indaga, significa esa esperanza? pero sí se puede percibir Ok. entonces que en tanto que se mantiene la expectativa positiva en el voto como mecanismo de solución social, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Pregunta, estos elementos son claves. súper interesante. Y se indaga también eh, la pregunta, que puede ser un poco incómoda, ¿no? Pero se indaga de, ¿es solo el voto lo que se considera como un medio posible de participación o hay otras No, maneras de participación? ahí
se habla de participación ciudadana Ok, no se en habla, líneas por ejemplo, generales. de presión social, Exacto, de ¿no? ejercicio de derechos, Claro. ¿no? En todo, porque no quisimos, por supuesto, en el caso de los venezolanos hay así como un rechazo a todo lo que sea político. Mm. Eh, mm, y entonces el estudio, digamos, como que se orientó para no espantar al participante, ¿no? Independientemente de que se manejan y se hacen observaciones y apreciaciones con respecto al tema político en sí, ¿Y sabes qué pues me llama la se hace de manera atención? muy sutil. Claro, yo creo que eso es una clave, pensando también en extrapolar la metodología, porque la pregunta sobre la confianza, ¿cierto? Ujú, Sobre la confianza no solo en Venezuela, la confianza en el país en el que está, también abre una pregunta respecto de la confianza de quienes hacen el estudio, ¿no? ujú, Porque si estamos en este proceso evidente de am, que hay un aumento de la represión, ujú. eso impacta necesariamente en la libre confianza de alguien que quiera contestar algo, Por ¿no? Porque supuesto. la pregunta es la duda, ¿para qué van a usar esto? ¿Qué Sí. tan abierto puedo decir en mi ¿Y posición, ¿no? quién me está ¿Quién es? preguntando? ¿Quién ¿Quién es? pregunta? ¿Dónde Exacto. va a guardar esa información? ¿Me van a identificar? ¿Qué se va a Ujú. hacer con eso? O sea, entra todo un mundo de la desconfianza. Sí. ¿Cómo observaron eso ustedes? La propensión a contestar la encuesta o el estudio. Bueno, ahí tenemos las medidas de el universo que recibió el cuestionario versus el universo que respondió el cuestionario. Ujú, ¿Ok? Y en muchas oportunidades, la confianza intergrupal es lo que viabiliza de alguna manera el que la persona se encuentre dispuesta a responder el cuestionario. Es decir, ¿quiénes son? Es el Observatorio de la Diáspora Venezolana que tiene tantos años, que al frente del cual se tal encuentra persona. tales personas, Mm, que existen, que tiene una página web, que tiene una cuestión de manera tal que la gente pueda averiguar, informarse de quién es o consultar sobre la referencia que otras personas tienen con respecto a la organización que hace el estudio. Y entonces allí vimos cómo paulatinamente entonces se fue salvando esa desconfianza original, ujú. existente y lógica, además, o sea, ilógica no, lógica, además, porque en el caso de venezolano han habido experiencias altamente negativas al Claro. respecto. Y entonces, una vez que se asocia el cuestionario con una organización que no está domiciliada en Venezuela por una parte, y por otra parte que tiene una larga trayectoria en atención a análisis, estudios, investigaciones y propuestas alrededor del tema de la migración venezolana, entonces allí empezó a generarse esa confianza para responder el cuestionario, que de paso era larguísimo. Era un Mm. cuestionario que suponía más de 40 minutos, más de cuarenta y Oh, cinco minutos para responderlo. Y entonces, pues bueno, se respondieron mil y tantos del cuestionario, lo cual implicaba, digamos, como es que una una, muestra representativa. Sí, no, claro sí, que sí. como una Mm. aplicación en realidad responsable para responder el cuestionario en sí. Mira, en función del tiempo, que ya queda poco, pero para que eh, existe, a ver, las conclusiones del estudio. ¿Qué tipo de caminos abre? ¿Qué tipo de intervenciones abren? ¿Cuáles serían los siguientes pasos a partir de las conclusiones de este estudio? Mira, lo que es evidente, lo que surge como evidente, lo cual no es una sorpresa, es que el Estado venezolano está obligado a atender una nueva realidad. O sea, ahí hay que legislar para otorgar mecanismos de intermediación y de representación de casi 9 millones de venezolanos en el exterior en los procesos políticos que se desarrollan en Venezuela. Evidente. La estructura consular, física e institucional venezolana
no está preparada para recibir, para gestionar procesos de participación de 9 millones de venezolanos en el exterior. Eso Mm, es evidente. Por lo tanto, una de las cosas, una de las acciones que tiene que hacer el Estado venezolano, por supuesto, en un proceso diferenciado del secuestro del Estado venezolano en la actualidad, es ponerse al día con esa legislación y mm, dar mecanismos de intermediación, en un primer lugar, para viabilizar la participación ciudadana en muchas áreas, porque, por ejemplo, un venezolano nacido en el exterior, de padre y madre venezolano nacido en el exterior, no puede cedularse en un consulado. mm. No puede cedularse en un consulado. Pero ahí se abre una pregunta, ¿cuál es el incentivo del Estado venezolano hoy para fomentar esa participación? Hoy ninguno. No, por eso te digo, porque ahí viene una duda, digamos, pues yo te Hoy entiendo en ninguno. tu statement El general, ¿no? estímulo sería por parte de los opositores al Claro, Estado venezolano, porque ayúdanos a salir de esto, que fue lo exacto, que te llevó a tener que irte, claro. y que tú puedas seguir contribuyendo como venezolano Mm, desde el lugar donde te encuentres en la reconstrucción y en los procesos de renovación y de avance y de evolución de los pactos sociales en Venezuela a partir del momento en que necesariamente se tenga que iniciar una transición a la democracia. ujú, ujú. No, pero me Entonces, parece súper valioso, porque claro, siempre este tipo de información que dan las investigaciones. Siempre depende con quién lo pimponee, ¿no? A quién se le muestre el dato. a quién se... Eh, Exactamente. pero abre un mayor nivel de conocimiento efectivamente de este 30% de la población venezolana que vive fuera de Venezuela, Exacto. Que no está ¿no? aislada, que no No, se ha está bien olvidado del contactada, país, parece. Mm, que hay lazos, pero impresionante en el estudio. Como, no quiero decir cifras, pero es impresionante en el estudio el alto nivel de interrelación permanente que existe en donde tú estés en la India con tu familia, tus lazos que permanecen con, como dice Paseando Padrón, con la casa grande, mm, etcétera. Y entonces eso es impresionante porque lo que se dice por allí de que se va, prácticamente tiene un divorcio en el no, caso, es absolutamente nada que ver la realidad con lo que se suponía podría ser, aunque yo nunca estuve de acuerdo no creo. con esa percepción, pero hay un compromiso y una realidad de permanente Mm. interrelación, conexión, contacto, comunicación y apoyo a los que se quedaron en Venezuela. ¿Hay alguna pregunta que hable sobre la propensión a volver? Sí, sí, por supuesto. Mm. Eh, que se maneja si cambiaran las, La situación en la situación, etcétera, ¿estaría usted dispuesto a volver? Y hay un número bien, en realidad, bien importante, porque de paso ratifica el mínimo común, o sea, la tradición en el retorno de las diásporas en Mm, el mundo, ¿no? Ahí hay un número muy cercano a esa realidad, sobre todo cuando ya los muchachos, aunque la encuesta se le hace a mayores de 18 años, pero los muchachos ya con redes de amigos, de amistades, de novias, de novios, etcétera. Entonces, vivir un segundo desarraigo es sí. como que un tema, ¿no? Mm. Entonces, pero el compromiso que es quizás devenido de eso se mantiene. Claro, sería interesantísimo aplicar una encuesta a menores de 18 años. Claro, claro. 16, por ejemplo, que están Sí, entre ser niños y ya ser ciudadanos y en algunas partes ya tienen algunos derechos. Yo leí. derechos, correcto. Oye, entonces, me imagino que como los resultados del estudio ratifican algunas ideas del comportamiento de las diásporas y me imagino que también sorprenden
porque como dices tú, rompen algunas ideas que al Sí. parecer son más bien mitos o han cambiado por las características de las diásporas de ahora. Y Ujú. también me imagino que es un estudio que arroja luces respecto a posibles intervenciones, ¿no? Así. A tipo de talleres que se pueden ofrecer, tipo de ayudas que son necesarias, tipos de conversaciones que instalar, interlocutores que hay que buscar, etcétera. Información que hay que construir. Información que hay que profundizar, qué significa esto de la esperanza, qué significa la Ujú. participación ciudadana, etcétera. Por lo tanto, no se pueden perder el capítulo de la próxima semana en que Correcto. vamos a mostrar estos resultados ya más en detalle y vamos a Sí, abrir entonces la conversación hacia posibles líneas de investigación, de acción, sí es. nuevas conversaciones, etcétera. Correcto. E informar que estaremos por acá, por supuesto, haciendo la promoción para cuando se presente entonces el grueso de los resultados del estudio, que va a ser ya, va a ser a principios del mes de abril, gratuito, por supuesto, abierto y público, que ya lo informaremos por acá mismo. Muy bien. Una Sí. última palabra, algo que quieras decir como no se pueden perder esto por. No se pueden perder esto porque es una foto de nosotros mismos, pero es una foto de nosotros mismos que nos permite analizarnos y conocernos más a nosotros mismos. Mm. Es muy interesante. Entonces, bueno, doña Viviana, Don Alejandro. que tenga usted una feliz semana Para todos, también para ti y para todos nuestros auditores. y nos vemos entonces el jueves de la semana que viene en Cuadernos Políticos de ayer y hoy con el auspicio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y de sedes transmitiendo a través de la señal de Ojo con Eso desde la Ciudad de México en México. Hasta luego y feliz día. Chao.